¿Por qué vives con miedo? ¿Miedo a que algo salga mal? ¿Miedo al juicio? ¿Miedo a simplemente existir en un mundo que parece amenazarte a cada paso? ¿Te has detenido a pensar de dónde viene realmente ese miedo? ¿Es tuyo o alguien lo puso ahí? Mientras te proteges, ¿qué estás perdiendo? Hiciste clic en este video porque sabes que algo anda mal con esa sensación constante de amenaza. ¿Estás listo para descubrir por qué el verdadero peligro nunca estuvo en el mundo exterior, sino en la forma en que aprendiste a verlo? Hoy vamos a desarmar ese miedo, pieza por pieza, y quizás nunca vuelvas a verlo de la misma manera. La ansiedad puede ser una presencia implacable, casi como un tirano silencioso que nunca da tregua. Se instala de manera insidiosa, a veces como un zumbido de fondo, otras como una tormenta que paraliza. A lo largo de mi vida, he sentido su presencia constante, como un parásito que se alimenta de mi energía y me envuelve en una inquietud persistente. Es una compañera no deseada, siempre presente, transformando pequeños malestares en montañas infranqueables. Vivir con ansiedad es como cargar un peso invisible que nadie más puede ver. Es una tensión constante, una sensación de que algo siempre está a punto de salir mal, incluso cuando todo parece estar bien. No tiene forma ni rostro, pero está ahí, como una sombra que se proyecta en cada interacción, cada decisión, cada momento. Y lo más cruel, muchas veces aparece sin motivo alguno, como si solo necesitara existir para justificar su presencia. Desde temprana edad, me di cuenta de que la ansiedad formaba parte de quien soy. Apenas había dejado atrás la burbuja protectora de la infancia cuando ya sentía el peso de las miradas, las expectativas y la preocupación constante de cumplir con lo que el mundo esperaba de mí. Creció conmigo, como una compañera fiel pero jamás deseada. Fueron años de aprender a convivir con el malestar, tratando de encontrar un equilibrio entre sobrevivir y realmente vivir. La ansiedad se manifiesta de maneras variadas y muchas veces sorprendentes. Un corazón acelerado durante una reunión, un calor repentino en medio de una conversación o incluso la sensación de estar siendo observado por miradas invisibles. En momentos más intensos, puede tomar formas más severas, una disociación inesperada o una vigilancia paranoica, como si el mundo entero fuera una amenaza constante. Lo que más me asusta, sin embargo, no es solo la ansiedad que reconocemos, sino aquella que pasa desapercibida. El verdadero peligro está en no darse cuenta de que está ahí, moldeando tus decisiones, drenando tu energía, robándote la pasión por la vida. Cuando no la identificas, se infiltra en cada aspecto de tu cotidianidad, minando tus fuerzas poco a poco, hasta que el agotamiento parece normal, hasta que una vida sin brillo se vuelve la norma. Reconocer la ansiedad es el primer paso para romper su ciclo. No es fácil, ni rápido, pero es posible. Y aunque pueda parecer una condena, también puede ser una oportunidad para reconectarte contigo mismo, para aprender a lidiar con las sombras que todos cargamos. Al final, vivir es mucho más que sobrevivir día a día. Se trata de encontrar, incluso en los momentos más oscuros, una chispa de luz que nos recuerde lo que realmente importa. Mira, lo que voy a compartir hoy quizás sea el contenido más importante que he creado. Es algo tan profundo que, en ciertos momentos, casi me costó la vida. Durante mucho tiempo viví atrapado, cargando un peso invisible que me impedía vivir plenamente. Y lo más curioso, ni siquiera me daba cuenta del tamaño de esa prisión. Pensaba que solo era cuestión de personalidad. Simplemente soy tímido, me decía a mí mismo. Soy más reservado, tranquilo. Pero la verdad era otra. Estaba paralizado por el miedo. Un miedo que me consumía y me mantenía pequeño. Esa sensación de vivir retraído, como si me estuviera protegiendo de un peligro invisible, era mi realidad. Pero con el tiempo, me di cuenta de que eso no era vivir, era simplemente sobrevivir. Y fue así como comencé a ver ese miedo como algo que debía enfrentar. Este video trata de eso, mi lucha para salir de esa prisión, las lecciones que aprendí en el camino y lo que sigo descubriendo. Tal vez, de alguna manera, sea mi manual de combate contra el miedo a existir. Y sé que no estoy solo en esto. Hay mucha gente que también enfrenta este mismo parásito que roba las ganas de vivir. Y por eso me hubiera gustado haber escuchado, en algún momento, a alguien decirme: oye, eso que sientes no es normal. No es normal vivir con miedo a la vida, con miedo al mundo. ¿Y sabes algo? El mundo no está aquí para devorarte. Fue hasta los 25 años que comencé a darme cuenta de que algo andaba mal. Fue cuando conocí a personas que vivían de una manera distinta, casi como si bailaran por la vida.
Parecían libres de algo que a mí me mantenía atrapado. Las observaba, convivía con ellas y no podía evitar preguntarme, espera, ¿de verdad se puede vivir así? ¿Ser ligero, relajado, abierto al mundo? Y entonces me miraba a mí mismo y me preguntaba, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué todo parece tan pesado? ¿Por qué siento como si estuviera detrás de un cristal frío, mientras esas personas están allá afuera, viviendo intensamente? Para mí, los demás siempre habían sido un riesgo, mientras que para ellos, los demás parecían ser una oportunidad, una conexión. Estas reflexiones me transformaron. Darme cuenta de que mi manera de existir no era la única me abrió los ojos. No fue fácil enfrentar eso, pero tampoco tenía otra opción. Ya no quería seguir viviendo en ese estado de constante contracción, de preocupación interminable. Y fue así, poco a poco, que empecé a aprender que vivir puede ser, en efecto, como una danza que, aunque esté llena de desafíos, vale la pena experimentar. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, aquello que parece una solución se convierte en la mayor barrera? Pensé en esto al observar a personas que viven con ligereza, casi como bailarines equilibrándose entre los desafíos de la vida. Son pocas, pero suficientes para hacerme reflexionar sobre ese muro invisible que me separaba de esa libertad. Ese muro, por cierto, todavía aparece de vez en cuando, incluso con todo mi esfuerzo por superarlo. Porque la gran trampa de la ansiedad es justamente esta. No te das cuenta de que estás atrapado en ella. Hoy puedo afirmar con convicción. En las grandes ciudades la mayoría de nosotros vive, en mayor o menor medida, dentro del espectro de la ansiedad. Claro, los síntomas varían mucho, pero casi todos cargamos con un pedacito de ese peso y terminamos normalizándolo. Miramos a nuestro alrededor y pensamos, todos están así, debe ser normal. Nos adaptamos a las limitaciones que eso nos impone, casi sin darnos cuenta, y buscamos nombres bonitos para justificarlo. Decimos que es cuestión de personalidad, estilo de vida o incluso una característica de nuestra época, vivir un poco asustados, contraídos o desconectados. Déjame ser directo. Ningún rasgo de personalidad justifica vivir aislado de la vida y de las personas. Nadie está aquí por accidente ni como castigo. Hay una gran diferencia entre ser introspectivo, tranquilo o reservado, cualidades que yo mismo valoro, y estar atrapado en los efectos devastadores de una ansiedad que, disfrazada, se va infiltrando en tu identidad. Si tu forma de ver el mundo te está alejando de los demás, de la intensidad y de la experiencia de vivir, tal vez sea momento de reevaluar. La ansiedad es una fuerza que sofoca la vitalidad, un apagamiento lento de tu luz interior. Y no hay nada en la naturaleza humana que, por definición, nos impida vivir plenamente. La vida no crea nada que se niegue a sí misma. Te lo digo con mucha sinceridad, porque yo mismo sigo luchando contra una parte de mí que insiste en alimentar a este parásito. A veces, esa voz interna aparece, tratando de convencerme, pero tú eres diferente. No estás hecho para vivir como los demás. Tu singularidad está en ser reservado, un observador. Mezclarte con el mundo es peligroso, agotador. Esa voz puede parecer convincente, casi protectora, pero en realidad es solo una historia que creamos para justificar el miedo a exponernos al mundo. Y la verdad es que, cuanto más creemos en ella, más nos alejamos de la vida en toda su intensidad y belleza. Así que, si tú también escuchas algo parecido, debes saber, no es tu voz auténtica. La vida te llama, siempre. Depende de ti elegir escucharla. Desde siempre, nunca ha sido de extravagancias o bailes. Y sabes, está bien. Hay algo muy humano en ser desconfiado, en sentir esa necesidad de cautela. Pero, esa voz interna, es traicionera. Sabe exactamente dónde presionar, como si conociera cada grieta de mi resistencia. Me envuelve, valida mis huidas, disfrazándolas como decisiones hermosas o necesarias. Sin embargo, debo recordar, no soy esta ansiedad, no soy este parásito que intenta reducirme, que me enseña a temer al mundo como si fuera una amenaza constante. Porque, en el fondo, de eso se trata. Un miedo paralizante ante el mundo. El miedo a ser devorado, a ser llamado a la línea por un molos invisible que parece dictar las reglas de lo que es correcto, moderado y aceptable. Ese dictador imaginario, un monstruo glacial que se alimenta de la neutralización vital, vive dentro de mí, y cada vez que me niego a vivir plenamente, crece, observa, paciente, esperando el momento en que yo ceda a su presencia. Este parásito ansioso es lo que transforma mi rostro. Apaga el brillo de quien soy para vestir una máscara de preocupación,
una expresión fría y distante. Por tanto tiempo, la ansiedad fue una barrera invisible, pero poderosa. Era lo que convertía una simple conversación con un desconocido en una verdadera prueba de fuerza mental. Me veía dedicando todas mis energías a no parecer fuera de lugar, extraño, o cualquier otra cosa que ese parásito pudiera inventar. Una cruel ironía, ya que ese miedo constante terminaba creando exactamente lo que más quería evitar, una tragedia interna. Era como si una voz dentro de mí afirmara, categóricamente, eres un inadaptado, vacilante, desconectado, y esa es tu cruz. La ansiedad también era lo que, en la mayoría de las ocasiones, me hacía adoptar una postura neutral cuando estaba entre extraños. Era como si me escondiera detrás de una versión reducida de mí mismo, con la mirada baja, siempre conciliador. Romper ese patrón, salir de ese modo de existencia tan contraído, requiere un esfuerzo inmenso. Y aún así, incluso hoy, cuando decido enfrentarla, cuando elijo exponerme, como ahora por ejemplo, siento ese nudo en el pecho, mi corazón se acelera, mis manos tiemblan ligeramente y por un instante parece que todo puede derrumbarse. Pero ¿sabes qué aprendí? A pesar de todo, sigo aquí, grabando, escribiendo, intentándolo, porque cada pequeña victoria sobre esta ansiedad es una chispa de libertad. Y con cada paso, por pequeño que sea, el parásito pierde un poco de su poder. No ha desaparecido. Quizás nunca desaparezca del todo, pero cada día que elijo vivir, me vuelvo más grande que él. ¿Cómo sucede esto? Bueno, empieza con una sensación extraña en la base de la columna, una inquietud que sube, fría y pesada, como un silencio que grita. Parece un desplazamiento interno, como si algo me arrancara de mí mismo, dejando atrás solo un fragmento asustado. No es exagerado decir que me siento prisionero dentro de mi propio cuerpo, asfixiado por una presencia invisible que, aunque no tiene rostro, controla todo. Esa presencia tiene nombre, ansiedad. Llega como una invasión, tomando por la fuerza el control de lo que soy. Los gritos que doy por dentro nunca atraviesan la barrera del mundo exterior. La opresión que siento es fría y constante, casi metódica. La ansiedad es como una especie de vigilante implacable que observa cada movimiento y corta de raíz cualquier intento de espontaneidad. Y es aquí donde comienza la transformación. Surge otro yo, inquieto, calculador, siempre en alerta. Este nuevo yo intenta prever todas las posibilidades, cumplir con las expectativas incluso antes de que estén claras. Es un esfuerzo interminable por ser perfecto, pero perfecto en un sentido vacío, sin alma. Es un yo que solo existe para agradar, para evitar errores, pero que en el fondo está completamente desconectado de lo que es real y vivo. Ese yo ansioso puede manifestarse de muchas formas, discreto, retraído, tal vez un poco frío. En cualquier caso, esteriliza todo a su alrededor. No hay creatividad, no hay audacia, solo una existencia mecánica que responde automáticamente a las demandas del mundo. Es como si siempre estuviera a la defensiva, esperando una emboscada que tal vez nunca suceda, pero que parece inminente en cada esquina. Y entonces aparece el miedo a vivir. El simple acto de pedir un café se convierte en un desafío, cada interacción social en un campo minado. La ansiedad es esa lente distorsionada que hace parecer que todas las miradas están puestas en mí, juzgando, esperando, condenando. Pero en realidad, esa lente está solo en mi cabeza. Es el ojo del miedo, siempre vigilante, siempre crítico. Y en esos momentos, la soledad se instala. No es una soledad común, es una soledad que sofoca, que me hace temblar por dentro. Todo lo que queda soy yo, ese ojo imaginario y el pánico, juntos en un silencio que resuena. Me siento paralizado, como si estuviera muriendo sin moverme. La ansiedad me licúa, me consume desde adentro hacia afuera. Y así sigo, en esta batalla interna. Un campo de lucha donde soy tanto el adversario como el prisionero. Todo lo que quiero es liberarme, pero el camino para lograrlo sigue siendo un sendero que intento encontrar en medio de la neblina del miedo. Si alguna vez has pasado por esto, sabes de lo que estoy hablando. Es como cargar un peso invisible que te agota lentamente, sin tregua. Esa sensación de ahogo, como si algo estuviera consumiéndote desde dentro, puede llevarte al límite. La ansiedad es un adversario astuto, que no busca un simple enfrentamiento sino la rendición total, y en algunos momentos casi te rindes. El deseo de librarte de esta lucha parece irresistible, incluso si el precio es renunciar a partes esenciales de ti mismo. La ansiedad espera que firmes un pacto silencioso.
renunciar a vivir plenamente para evitar el dolor constante. Es tentador. A veces, la mano llega a temblar frente a ese contrato invisible y piensas, tal vez, si cedo, esto finalmente se detenga. Pero no funciona así. No importa cuánto te encojas, cuánto intentes desaparecer, la ansiedad siempre quiere más. Si cedes una parte, exige otra, hasta acorralarte por completo, hasta convertir el simple acto de salir de casa o escuchar cualquier ruido en un detonante para el pánico, hasta que incluso una sonrisa o una mirada en la calle se conviertan en amenazas. La verdad es que no puedes escapar de la vida. Siempre está ahí, insistente, pidiendo ser vivida. Lo que entregas a la ansiedad está perdido, no lo devuelve. Cederle es renunciar, no solo a pequeños momentos, sino a aquello que te hace ser quien eres. Y eso es algo que no podemos permitir. La ansiedad social, en particular, es como una telaraña pegajosa. Parece más fácil evitar, esconderse, restringir tu existencia a un espacio seguro y familiar. Pero vivir únicamente dentro de esas limitaciones es una falta de respeto a la vida que se nos ha dado. Es renunciar a nuestra humanidad plena, a la misión de conectarnos con el mundo y con los demás. Es rechazar la aventura, la posibilidad de equivocarse, aprender y crecer. Si solo puedes ser tú mismo en momentos cuidadosamente controlados, entonces la ansiedad está ganando. Y eso es inaceptable, porque lo más valioso en ti, tu esencia, tu luz, es precisamente lo que el mundo necesita. Y es justamente eso lo que la ansiedad intenta apagar, pero no puede ganar. No estás solo en esta lucha. Y mientras haya un vestigio de vida latiendo dentro de ti, también hay fuerza para seguir resistiendo. Ansiedad. Un monstruo silencioso que parece tener un control absoluto sobre tu mente y tu cuerpo. Durante mucho tiempo fui prisionero de este gigante invisible que me hacía encogerme ante el mundo. Pero, ¿sabes qué descubrí? La ansiedad no es un destino inevitable, y si seguimos atrapados en ella, no es por falta de fuerza, sino por creer en sus mentiras. Por eso, hoy quiero hablar contigo, que como yo, sientes que vives en un constante pánico. Quiero compartir una reflexión que quizás pueda encender una chispa en ti. Antes que nada, quiero que sepas que esto no es un juicio. Al contrario, es un gesto de profunda empatía. Te veo tu lucha y reconozco lo pesado que es cargar con esa sensación de alerta constante. Lo digo porque yo también he estado ahí, y para ser honesto, todavía lucho algunas batallas. Pero no quiero solo validar el dolor que sientes, quiero mostrarte que es posible transformarlo. Y sí, esa transformación requerirá algo brutal: enfrentar la verdad. Aquí está la verdad que me hubiera gustado que me dijeran: no es normal permitir que el miedo paralice tu existencia. No es natural esconderte del mundo por miedo a ser visto o disculparte por ocupar espacio. El mundo no es un enemigo hambriento esperando devorarte. Y la única manera de entender esto es permitiéndote bailar, aunque los pasos sean temblorosos al principio. Bailar, aquí, es una metáfora para vivir plenamente, para moverte con valentía en un mundo que parece intimidante. Sé que parece aterrador. Cuando la ansiedad domina, la tendencia es buscar refugio en la neutralidad, ser invisible, evitar riesgos, interacciones, cualquier cosa que te exponga a lo desconocido. Pero esa salvación es una ilusión. No se vive realmente siendo un mero espectador, un personaje apagado en el gran escenario de la vida. Y superar esto significa embarcarte en una metamorfosis que es aterradoramente desafiante, pero increíblemente liberadora. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Superar la ansiedad es como aprender a caminar de nuevo después de años arrastrándote. Requiere pequeños pasos diarios, pero cada uno cuenta. Empieza con algo simple. La próxima vez que camines por la calle, silba. Parece una tontería, ¿no? Pero es una invitación a relajarte, a ocupar tu espacio de forma poética. Siente el aire, cambia tu postura, silba, luego camina con más confianza y cuando menos lo esperes, estarás bailando, ya sea de manera metafórica o literal. Permítete expandirte, existir sin pedir disculpas, explorar tu propia excentricidad. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser humano. La ansiedad no es el final del camino, pero puede ser el inicio de una increíble travesía de autodescubrimiento. Enfrentarla no es fácil, pero es el verdadero significado del desarrollo personal. Y te prometo, aunque el camino parezca largo y solitario, cada pequeño paso vale la pena. Romantiza tu travesía. Reserva al menos 20 minutos de tu día para caminar mientras escuchas música que conmueva tu alma
esas canciones que despiertan una sensación casi irresistible de explorar y conquistar el mundo. Saluda a las personas que cruzan tu camino, sonríe sin razón aparente y extiende pequeños gestos de amabilidad como si estuvieras lanzando semillas al viento. Imagina tu vida como una película con escenas memorables y cautivadoras, donde cada instante puede ser una obra de arte en movimiento. Experimenta relajarte, dejar de lado las defensas. Por un momento, permítete ser el personaje principal de una historia llena de encanto y aventuras. Camina con ligereza, como si cada paso formara parte de un desfile único. Halaga a las personas espontáneamente, incluso sin un motivo claro. Presta atención a las pequeñas maravillas que te rodean. Acaricia a ese gato que duerme plácidamente al sol o detente un instante a admirar las flores en el balcón de una señora sonriente. ¿Por qué no elogiarla por la belleza de su composición? Inicia una conversación con el desconocido que cruza tu camino con un café en la mano o con ese lector absorto en un libro en el parque. Pregunta qué están leyendo, en qué están pensando. Permítete intercambiar ideas por 15 minutos o más, no como una obligación, sino como un juego, una forma de explorar lo inesperado. Haz de esto un juego ligero, lleno de curiosidad y encanto. Sorpréndete a ti mismo. Crea escenarios inusuales y deja que la excentricidad sea tu fiel compañera. Ese toque de atrevimiento puede transformar tu día en algo extraordinario. Sé que quizá algo en ti dude. Sentir esa resistencia es natural. Es tu zona de confort intentando mantener el control, pero acepta el desafío. Haz preguntas inesperadas, escribe mientras caminas, baila en un lugar donde nadie lo esperaría. Comparte notas con palabras de ánimo o poesía con desconocidos y observa cómo sus rostros se iluminan. Sé quien irradia luz y, al mismo tiempo, recibe esa luz de vuelta. Permítete ser vibrante, estar vivo, ser quien danza entre las llamas de la vida. Invítate a jugar con la realidad. Aquello que parece serio y rígido puede ser flexible y fluido cuando se ve como un juego. Como decía Stefan, la verdadera maestría no está en el control, sino en la libertad de abrazar lo desconocido, como en un baile. Intentar, fallar, caer, levantarse. Esos movimientos son esenciales, e incluso cuando alcanzamos algo que parece ser una cima, el secreto está en comenzar de nuevo, siempre. Nada es permanente, excepto aquello que dejamos de transformar. La vida es creación constante, y es ahí donde encontramos algo más grande que nosotros mismos. Enfrenta tus miedos, encara tus dolores. Aquello que nos asusta no necesita ser eliminado, sino comprendido y transformado. Enfrenta a tus dragones, baila con ellos. Tus heridas, una vez reconocidas, pueden convertirse en tus mayores aliadas. Guarda con cariño tus sombras, porque en ellas reside una vitalidad esperando ser liberada. Permítete ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. La vida devuelve aquello que depositamos en ella. Cada instante es una posibilidad rica, esperando ser explorada. Abraza la belleza y el valor que existen en vivir plenamente, con todos sus desafíos y encantos. Al final, es en esa entrega donde encontramos la verdadera magia de estar vivos. La vida tiene una forma curiosa de llamarnos al centro del escenario, incluso cuando insistimos en escondernos tras bambalinas. Elegir aislarnos, evitar las profundidades y quedarnos en la superficialidad es como renunciar a vivir antes de siquiera haber comenzado. La verdad es que la vida es un flujo incesante y, como todo gran río, no se equivoca en su curso. Cuando te des cuenta de que no puedes controlar cada curva, aprende a navegar con ligereza, a aventurarte en las olas más salvajes. Mira a tu alrededor. El mundo te está llamando. Ya formas parte del viaje. Solo necesitas entregarte a él. Estar plenamente vivo es el mayor compromiso que podemos asumir, y eso significa encarnar la experiencia al máximo, explorar cada posibilidad que nuestra esencia nos permite. Especialmente en los años de juventud, este es el momento de sumergirse profundamente, de ser el protagonista de la hora, un explorador de lo improbable, un bailarín de las incertidumbres. La responsabilidad de traer el encanto, ese brillo genuino del arte con A mayúscula, es nuestra. Transformar la vida en una obra de arte puede parecer un desafío inmenso, pero tal vez sea la forma más auténtica de vivirla. La vida es como un juego de infinitas posibilidades. Atrévete a jugar con ellas, moldearlas, crear algo nuevo. Provoca al destino, desafía lo ordinario, déjate llevar por las conexiones inesperadas, sé intenso, incluso si eso significa equivocarte o caer.
Cada instante es una oportunidad para crear algo que nunca antes existió. Y sí, hay quienes han sido privados del derecho de vivir plenamente, ya sea por circunstancias o por decisiones ajenas. Pero algún día, cuando surja ese deseo de revancha, recuerda, el primer paso está dentro de ti. Es el inicio de tu propia travesía de reencuentro. Enfrentar la incomodidad es como desafiar la gravedad. Da miedo, pero también libera. Enfrenta tus ansiedades, invítalas a bailar. No te preocupes por el juicio de los demás. Es inevitable que te perciban como extraño, diferente, quizá hasta ridículo, pero al menos será por razones que realmente importan. Estarás viviendo de verdad, despertando lo que estaba dormido a tu alrededor. Entra en pánico, pero hazlo sonriendo. Muévete sin temor al ridículo, porque es ahí, en ese terreno incómodo, donde ocurre la magia. Con el tiempo, descubrirás un estado sublime, el de caminar como un equilibrista, ligero y sin miedo. Tu mundo se abrirá, revelando horizontes que antes parecían inalcanzables. Aventuras inimaginables se volverán posibles, y cuando la rueda de la vida esté en movimiento, nada podrá detenerla. La libertad no es solo un concepto, sino un sentimiento que crece desde adentro hacia afuera, y eso es lo que la vida hace mejor, recuperar lo que le pertenece. Al final, el mayor regalo es darte cuenta de que vivir es, sobre todo, un acto de valentía y belleza. Imagínate caminando por una calle cualquiera, sin prisa, cuando de repente una sensación poderosa te invade. Un susurro interno te dice, todo es posible. Hay algo en el aire, como si el mundo entero estuviera suspendido, esperando tu decisión, tu apertura a lo inesperado. La magia vive exactamente ahí, en el instante presente, cuando te permites ver las posibilidades. En este juego de la vida, llevas contigo las llaves, creatividad, ligereza y esa capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario. Y eso es lo que te deseo, que experimentes, aunque sea por un momento, la sensación de una libertad que moldea todo a tu alrededor. Una libertad que no viene de la prisa, sino de una sonrisa sincera, del juego con la propia existencia. El secreto no está en controlar o forzar, sino en aprender del equilibrista, ese que camina con ligereza y confianza, incluso sobre la cuerda floja. Nada, absolutamente nada, puede detener a quien ha elegido vivir plenamente. La libertad no es solo un concepto, es un sentimiento que nace del corazón. Es la postura de quien entiende que ser libre es un acto de valentía, un compromiso consigo mismo. Y cuando finalmente descubres tu libertad, te das cuenta de que todo el universo se alinea. Descubres que puedes lograrlo todo, porque el verdadero poder no viene de la fuerza, sino de la capacidad de abrazar la vida con ligereza e intención. La vida te está esperando. ¿Cuál será tu próximo paso? Llegar hasta aquí no es algo sencillo, y tal vez ni siquiera te des cuenta del significado del gesto que acabas de hacer. No se trata solo de ver un video hasta el final. Es permitirte quedarte, escuchar, reflexionar. Es abrirte a algo más grande. Eso requiere valentía, y quiero agradecerte por ello. En un mundo donde todo invita a la distracción, tú elegiste conectarte, y eso dice mucho de ti. Mientras comparto esto contigo, me imagino las historias que podrían surgir a partir de aquí, porque, ¿sabes? Nuestra conversación no tiene que terminar ahora. De hecho, puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Si sientes que estas palabras tocaron algo dentro de ti, suscríbete al canal. Es como abrir una puerta para que sigamos juntos en este viaje de reflexiones y descubrimientos. Y si algo de este video te hizo pensar o sentir de manera diferente, compártelo en los comentarios. Me encanta saber cómo cada persona vive y transforma estos momentos a su manera. ¿Sabes ese clic para dar like? No es solo un gesto, es una chispa que ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que tal vez están enfrentando desafíos similares a los tuyos. Imagina cuántas vidas podemos tocar juntos. Quizá alguien que ni siquiera sabía que necesitaba escuchar esto hoy. Así que, si este contenido tuvo un significado para ti, no olvides dejar tu like. Es un pequeño acto, pero con un impacto enorme. Volviendo a nuestra conversación, quiero que sepas cuánto valoro esta conexión. No nos conocemos personalmente, pero cuando compartimos experiencias profundas, tocamos el corazón de formas inesperadas. Es como si estuviéramos sentados juntos, como viejos amigos, conversando sobre la vida, sus retos y, sobre todo, sus posibilidades. Por eso, mi agradecimiento no es solo por el tiempo que dedicaste, sino por quién eres, por ese ser humano increíble que, incluso en medio de dudas y desafíos, elige buscar,
aprender y crecer. Eso es hermoso. Y espero que, al cerrar este video, te lleves no solo reflexiones, sino una chispa de inspiración, un deseo renovado de seguir explorando todo lo que la vida tiene para ofrecer. Hoy fue solo el inicio de una conversación que tiene mucho más para dar. Aquí en la pantalla encuentras 2 videos que elegí con cuidado para hacer la continuación perfecta de este encuentro. Uno profundiza aún más en el tema de hoy y el otro te ofrece una nueva perspectiva que puede sorprenderte. Haz clic en uno de ellos, o en ambos, ¿por qué no? Y ahí estaré, esperando para seguir juntos.